tres. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, Hola, hola, hola. Ira, buenas noches. Muy Bueno, bien. vamos a indagar sobre un tema que nos han pedido sobre un ruso que hizo un sistema o una metodología de números que aparentemente la secuencia de números te curan, te sanan y todo eso. Se llama Grigori Grabovoi. Él es un ruso que nació en 1963 y que en 2008 fue sentenciado a 11 años de prisión porque prometió a ciertas madres de algunas víctimas que podrían resucitar a sus hijos. Fue liberado en el 2010 y ahora vive en Serbia, desde donde promueve su proyecto científico, donde ganó popularidad a través de ciertas codificaciones de ciertos números, cómo se van moviendo, y afirma tener la capacidad para abolir la muerte, para curar cáncer, sida, para teletransportarse, para localizar y resolver problemas a distancia con estas numerologías. Vamos a ir con este señor. Nico, vas a la parte más física de Grigori Grabovoi. Fede, vas a la parte más emocional. Y Margarita, vas a la parte más sutil y me dicen cómo lo ven y cómo lo sienten. Respiramos profundo y conectamos. Nico. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Ira, la primera sensación que tengo en su cuerpo Uh-huh. es como si hiciera falta alguna proporción de él, Ok. como si su cuerpo no estuviera completamente entero, Uh-huh. pero no sé, pero haz de cuenta, yo lo veo y se ve como el molde no se ve afectado. Es como si le faltaran peso, como si le faltara peso o densidad a su cuerpo, como si él estuviera ligeramente sutil, pero mantiene cierto tipo de fisicalidad. Ok. Lo que yo observo, Ira, es que las células tienen como una vuelta extra que hacen que vayan como con mucha más rapidez, como si su cuerpo estuviera programado a vibrar ligeramente más rápido que el resto. Ok. Observa por qué, de dónde viene esta estructura energética de él. Fede. Cuando entré la primera emoción fue euforia y esa euforia está como muy manifestada en su parte pulmonar, como si fuera lava volcánica, pero cuando voy como viendo otros tipos de emociones que Uh-huh. maneja este personaje, es como si él cada vez que conecta con un tipo de emoción, por ejemplo, tranquilidad, se transforma una parte de su cuerpo en tierra. En este caso, la parte de las rodillas hacia abajo se transforman en tierra. Cuando él busca movilidad o busca como una forma
de sentir alegría, pero esa alegría como corriente energética se transforma como la parte estomacal en agua y es como si se manifestara muy nítido en su anatomía energética, la forma en cómo los elementos van relacionados a una emoción y cómo este personaje va alimentando y lo vive como muy potenciada la emoción. Entonces esa euforia, cuando siente como el pecho quemando porque es fuego puro en el pulmón. Ok, ¿por qué esa conexión tan directa con los elementos de la misma tierra? Observa qué pasa ahí. Margarita. Bueno, yo tengo una primera imagen de ver y sentir muchas experiencias de vidas. Él no es esta la primera, veo que él ya am, ha estado aquí en la tierra muchas vidas pero veo también que una parte, como una porción de sus vidas fue una persona muy enfermiza, lo veo en una silla de ruedas, pero después lo veo conectado con el ADN, veo unas imágenes como muchos cuadros, y en esos cuadros se ven reflejadas en esa habitación donde él está, se ven reflejadas las imágenes del ADN, pero son muchas formas que están alrededor de él y él trabajando con el ADN. También tuve una sensación de una conexión también muy mental con todo lo que es referente a los números, a las secuencias a lo que él trabaja o ha trabajado actualmente o trabajó aquí en este plano, en este presente. Ok, observa esta secuencia del ADN si tiene que ver con la secuencia que él hace con sus números o no. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Así es. Mira, Ira, la causa de este sistema energético que se nota en su cuerpo diferente tiene que ver, Ira, porque retirándome o sea, desde dejando atrás un poco su cuerpo físico y ampliando mi vista al campo energético como tal, hay como líneas meridianas Ujú. que están también creciendo alrededor de su campo energético, como si estos meridianos brincaran más allá de la fuerza física para también transformar el campo. Y lo que yo observo en modo sutil, Ira, son cadenas de números, las que se encuentran alrededor de su campo energético, que causan esta sensación de ir hacia lo profundo, como si se enterraran capas en él que le dan esta sutilidad. Ok. Luego me dice los números de las cadenas de la secuencia de los números. Eh, Fede. Se manifiestan así con los elementos esas emociones porque él tiene relacionados los elementos con los números. Entonces, cada vez que aparece un elemento o varios elementos, son combinaciones de estos números que forman una emoción. Y acá, por ejemplo, la tierra es el agua es el número 0, la tierra es el número 1, Ujú. el aire es el número 2 y el fuego es el número 3. Y en estas formas es como si hace de cuenta que cada vez que él vive una emoción, la vive a través de la visualización de un número espejado en los ojos. Es como si esa programación numérica apareciera como reflejado en su retina, pero adentro, como en forma de espejo, y él le transmitiera esa información a su cerebro y al resto del cuerpo para que vivan ese tipo de emoción. Es como muy mecánico, ¿no? La forma de vivir esa emoción, porque si bien es muy intensa para su cuerpo y todo, y la vive muy intensa, es como muy programada. Ok, observa cómo obtiene o en dónde obtiene esta forma de programación para ir generando estos números. Margarita. Sí, yo veo que hay una relación con el ADN, veo como si él se pudiera integrar con el ADN
y lo veo, hay muchas imágenes que se van sobreponiendo como alrededor de él, como si él trae mucha información y es mucha información la que él vino a desarrollar en este momento, en este presente, pero yo lo veo a él dibujando y Ujú. lo veo como si él desglosara el ADN, pudiera como de alguna manera al dibujarlo pudiera entender cómo funciona el ADN en el humano y cómo hay un movimiento de intervalos y otros movimientos que son más como más cercanos y después se van ampliando y después como que tienen este movimiento así. Es un movimiento de como inhalación y exhalación que tiene el ADN. Y en esos puntos de inhalación y exhalación, ahí es donde él empieza como a sentir la energía, como a descodificar el ADN y poder de alguna manera reflejarlo en lo que la persona tiene esa dolencia, porque no, lo que yo veo es que no para todos es la misma secuencia de números. Para una persona tiene como una secuencia numérica y esa secuencia numérica cuando la conecta la persona empieza a hacer como ciertos cambios, como si hubiera una regeneración celular, un cambio en la forma en que las células se van multiplicando y el cuerpo empieza a regenerarse, pero esto es a niveles muy sutiles. Esto viene desde lo sutil y empieza como a bajar, a bajar, a bajar, hasta que ya llega al cuerpo físico y en el cuerpo físico se manifiesta. Toma tiempo para que esto dé resultado. Ok, ¿cómo es esta manifestación de los números con la enfermedad? O sea, llega alguien y le dice, tengo cáncer o quiero resucitar a mi hija. ¿Cómo va tomando él los elementos del ADN de la persona para saber con qué números cuadra su estructura genética y con qué números no? Nico, no te escucho. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, Ok, mira, los números te los dicto. sí. Comienza con 1-3, Ajá, del 13 brinca al 12, ajá, del 12 regresa a 3 series de 2, así 2, 2, 2, ujú. y luego hay una secuencia de números nones del 1 hasta el 27. O sea, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24 y 23, 25 y 27. Y se cierra la cadena así detrás de él. Ok, esos números, ¿cómo se van relacionando con el campo energético de él y con el campo energético de la Tierra? ¿Cómo se van moviendo? Fede. Cuando me dijiste ese comando fue como un viaje, como si fuera un movimiento hacia abajo, como que algo succionó. Ujú. Y es como una réplica, lo que percibo es como un planeta, réplica del planeta Tierra, que es como si fuera un espejo de la Tierra de donde él trae una información que él decodifica por ser de ese espacio, por ser de esa parte de la Tierra. Es como si él está viviendo una vida espejada en esta Tierra. Por eso las emociones las manifiesta de esa forma y y las transforma como, es como si ah, cuando veo la emoción, es como si la emoción él la está viviendo como un elemento adentro de la anatomía energética, pero la emoción está como reflejada enfrente de él. Entonces es mucho más fácil, por ejemplo, si yo, Federica, me paro enfrente de este personaje, de sentir cómo esa emoción se siente en el ambiente, porque es como si proyecta, es como que va él trabajando como en espejos continuamente, con todo lo emocional. O sea, entonces él si llega a una persona, la trabaja como un espejo. Sí,
Ok, búscalo para, déjame hablar con él. Margarita. Bueno, yo veo que él trabaja a través de la geometría relacionada digamos, con los números. Él observa el campo energético de una persona como una secuencia geométrica en formas triangulares y en formas que se van formando como triángulos, rombos, y estos triángulos y rombos van tomando diferentes tamaños en el cuerpo de las personas. En el hombre es diferente y en la mujer es diferente. Es como si él trajera en su campo energético esta plantilla, porque la primera plantilla que yo veo es una estrella que primero tiene una, dos, tres, tiene 6 puntas y está envuelta en un círculo, pero en la medida que él logra conectarse con ello, en el cuerpo humano, que también es una plantilla geométrica, él logra evaluar cuáles son, digamos, las interrupciones de energía que corresponden a los números de ciertas enfermedades. Entonces, cuando él ve el cuerpo energético, hazte cuenta como una especie de malla, Ajá. él empieza a ver cómo la energía no está fluyendo en forma correcta y ahí es donde él empieza a codificar los números para que se activen estas interrupciones energéticas y el cuerpo vuelve a recuperar esta vitalidad. Cuando tú me hablas de las personas, de resucitar las personas, bueno, a mí me llega pues, se me llega es un engaño, porque de alguna manera esa información es como si creara como velos en las personas. Yo veo que en las madres o en las familias, cuando él va creando como ese tipo de promesas, de alguna manera es como si él asimilara la energía de esas personas que están a su alrededor, es como si él absorbiera, como si él robara energía y de alguna manera experimentara sobre esas personas que ya han fallecido. Entonces, es como si trabajara él con ciertas dualidades. Ok, quiero que observes, por ejemplo, el cáncer, que es una enfermedad muy común, o la demencia. Ujú. ¿Qué números tienen para él y cómo va identificando qué números va a tener con alguna persona, por ejemplo, con una mujer o con un hombre que tienen esa enfermedad? Porque dices que es diferente como él ve la anatomía El de los femenina y cuerpos. masculina, Ujú. exacto. Ok. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Mira, Ira, en su cuerpo, estas aleaciones de números nones que empiezan desde el número uno, Ujú. lo que hacen, Ira, es que crean como un tipo como de cinturón de vacío. Ese cinturón de vacío alrededor del cuerpo de él le provoca que sus células se muevan más rápido. Digamos, en otras palabras, tiene como un tipo de capacidad generativa, regenerativa, Ajá. que le hace mover mucho, incluso cambia las tonalidades de su cabello y luego sale vello en lugares que no había salido vello y se quita de otras áreas. Es como si estas números que están alrededor de él le han causado distintos cambios físicos, pero puedo notar que han sido experimentales, no es como que tenía un objetivo en claro y se ve como que no están terminados, que los sigue editando. Estos números con respecto al planeta Ira Ujú. estarían situados en las frecuencias que hay entre los portales, pero no como para, no en el sentido de una puerta, sino en el sentido de los saltos, de los cambios de la vida misma en la Tierra. Es como si él bajara estos códigos desde el movimiento creacional del planeta, lo que provoca, por decirlo con una palabra, directamente es evolución. Por tanto, toma la frecuencia de la evolución planetaria y la va editando y la va manipulando para crear como deseos específicos que tienen que ver con los mismos saltos que da el planeta, aprovechando como esas inercias. Ok. En estos deseos específicos y estos saltos hay muchos portales para buscar esta información. ¿En qué portales se basa? Y dime las frecuencias base
que él toma para manipular todos los otros números que va viendo y que va generando. Fede, ¿me permites hablar con Grigori? Sí, Ok, Grigori Grabovoi. qué placer estar aquí. Yo sabía que iba a tener una entrevista canalizada. No pensé que iba a ser tan pronto. ¿Por qué? Los números me dejaban avecinar unos 2 tiempos más adelante. Oh, bueno, cuéntame de dónde vienes. De la tierra como usted, ¿Cómo se llama el lugar de donde tú eres originario? Plantera. Plantera. Ok. ¿Qué te hizo venir a esta superficie de la Tierra? El agua. El agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua actúa como espejo natural Ujú, de todos los cuerpos. El agua es un portal de desdoblamiento. ujú, Cuando uno trabaja la energía espejada, uno puede aparecerse en lugares con espejos. Por eso mucha gente tiene miedo a los espejos, ujú. porque sabe naturalmente que a través de ellos pueden entrar y salir cosas. Entonces, esto de que te veía, Nicolás, con una densidad diferente, como si estuvieras em, como falto de esta densidad física que tenemos los que vivimos aquí, ¿es por esta situación? ¿Porque estás en estas dos dimensiones al mismo tiempo? Sí, y porque estoy hecho de agua, más que de cuerpo, carne, Ujú, más que de tierra. En realidad el cuerpo físico humano está compuesto por todos los elementos, ujú, pero yo tengo más diluidos los elementos que le dan mayor peso. ujú. Cuéntame, ¿qué es esto de esta numerología que has desarrollado? ¿Qué son estos números de Grabovoi? Son energías espejadas, energías espejo, con portales de cambio, eliminación, transformación profunda o viajes. La persona va decidiendo cómo utilizar esos portales. ¿Cómo eliges qué números son para qué personas? Mm, Yo no elijo los números. La persona manifiesta los números en su frente. ¿Qué números ves en mí? 00, espacio, 222, espacio, 44, espacio, 9548. ¿Y ese número qué refleja? ¿Cómo está fluyendo tu energía en tu propio organismo y tu cuerpo? Ujú. ¿Y qué me puedes decir de eso? ¿Cómo fluye? En este momento viene desde las piernas, Ujú, hace un recorrido vertical, se frena un poco en el abdomen, ujú, comienza un recorrido un poco más lento en el sentido del busto, hace una forma de infinito y termina subiendo por la parte central de su cuerpo ujú. y hace el recorrido por la cabeza.
En este momento, sus brazos quedan afuera de este recorrido porque su energía está enfocada en otra parte de su cuerpo, pero está en movimiento continuo y eso es lo que requiere cualquier cuerpo para estar continuamente equilibrado. Si la energía se detiene por alguna razón en algún lugar, es cuando comienzan a haber problemas. Ujú. Cuéntame, ¿cuál es la numerología, por decirlo así, de la Tierra en este momento que estamos viviendo? 5348, espacio doble. Ujú, 0921, espacio ujú. 222, espacio 111. Es una energía con unas formas que rompen un poco el movimiento en formas de ondas zigzagueantes. Hay una forma de vibración que está rompiendo estructuras. Se siente mucho eso en los cuerpos físicos de los humanos en este momento, en la parte de las caderas, zona lumbar o rodillas, dependiendo cómo se va tomando esa energía que es natural de la tierra y que está en este momento haciendo que simbren varios espacios de la propia tierra, de esta parte de la tierra, porque de donde soy originario también es la tierra. Claro. Cuéntame, ¿cómo es que analizas y observas estas formas de los números? ¿Qué es lo que te van diciendo los números? Por ejemplo, ¿qué combinaciones harías en la Tierra para mejorar ciertos aspectos que ella, pues no sé, tenga bloqueados en este momento? ¿Irá? ¿Sí? Ok. Haciendo haciendo un movimiento, un Ujú, escaneo de la tierra. ujú, Lo que le puedo dar como diagnóstico es que la tierra en sí no necesita cambiar ningún número. Sí, quienes están sobre la superficie de la tierra, más específicamente los humanos, generan puntos de bloqueo ujú. que hacen que la tierra en ese espacio no pueda mover esta numerología de manera fluida y comienza a desordenar los patrones y a volverlos en un caos. Por ejemplo, en una forma general, en una masa crítica de la humanidad, ¿qué necesitaría mover? ¿Qué números son los que darías tú para una transformación, por ejemplo, en este momento de la Tierra? Y quiero que me digas cómo sacas esos números. En la cúspide, como si fuera una forma piramidal. Le Ujú. voy a mostrar porque así es como manifiesta el humano el bloqueo, A ver, sí. como una forma de pirámide. Ujú, En en la cúspide 4895. ujú, Siguiente nivel ujú. Sí. 92, separación 00. 429, separación 11. Siguiente línea Ujú, 48, 95, 23, 154, separación. Vamos a la siguiente línea.
Ujú. 487, eso destraba intestino. Ujú. 143, comienza a subir la energía. Ujú. 285, Ujú. esa es esa línea. Continuamos con la siguiente. Ujú. Esta es la base. Ujú. 955, 477, Ujú. espacio. Ujú. 9225, espacio. 888, espacio. 222. Eso culminaría la forma en cómo la energía va fluyendo desde los pies hasta la cabeza, pero en una pirámide invertida, porque en este momento el humano tiene la pirámide al derecho y eso hace que se cierre la energía hacia abajo y no fluye y no salga por su coronilla, no se conecta con nada, ni siquiera con la tierra. Ese bloqueo se percibe como una forma de techo en su cabeza. Ujú. Y estos números que tú nos has dado, ¿cómo se usan? ¿Cómo tú has hecho tu método? ¿Cómo lo usan? ¿Se hace repetición? ¿Se hacen planas? No sé cómo funciona tu método. Puede imprimirse Ujú. y mirarse. Lo ideal es que se mire de frente. Mucha gente se lo escribe en el cuerpo, pero es más conveniente mirarlo de frente, porque al estar espejado el trabajo es más eficiente, O sea, porque son simbologías siempre espejadas con la forma energética del humano. Se activan en base a cómo se miran. mm, ¿cómo aprendiste este método o es especial de tu raza o de tu lugar de nacimiento que todos utilizan esta forma numerológica? Si es especial de mi territorio. De tu- o sea, todos en tu territorio utilizan los números. Sí, los números y los elementos como base. Ujú. ¿Cómo aprendieron a hacer eso y por qué nosotros en la superficie no vemos que también los números nos ayudan a liberarnos? La numerología en su creación estuvo presente. Es que hay verdades y hay mentiras, Ajá, porque los números liberan y también atrapan. claro. Este lugar de donde provengo Ujú. es una forma esférica conectada por un cordón que se suspende como si fuera al sur, como lo que el colectivo planetario conoce como el sur del planeta. Ujú. Sale por allí un cordón y ese cordón va a esta forma, a esta dimensión, a esta estructura. El humano como tal y el terrestre como somos todos, Ujú. tiene esto de manera innata y se imprime a cada paso en todos los espacios del ser y de los espacios en el que se convive. Eso está continuamente flotando. Hay gente que tiene la capacidad de conectar con esa visualización, así como hay gente que ve en forma de imagen, hay gente que ve en forma de números. Ujú.
Entonces, no es más que una forma que está en cada uno, pero que frecuencialmente coincide o no coincide. Hay Ujú. gente que no puede trabajar a través de los números, ¿Por que su qué? energía comienza a chocar, Porque hay gente que no puede trabajar con los números. porque su energía choca, porque generan una capa de Ah, resistencia visual, porque el número es muy visual, es mucho más visual que auditivo o táctil. Entonces, cuando la persona tiene velos oculares, ujú. es muy complejo que pueda comprender y discernir cómo los números pueden permear a su campo y hacer transformaciones. ¿Por qué crear un protocolo o esta forma de tu método para sanar? ¿Qué quieres hacer por medio de este método y qué quieres que consigamos los humanos que estamos de este lado? Primero que se rompan los velos oculares, como le decía. Ujú, Estos protocolos son visuales. La mayor parte de las veces son esferas que contienen los números o formas, como esa pirámide que le marqué, ujú. que van haciendo que el ojo tenga unos ciertos recorridos lectores y que se vayan rompiendo esas mallas estructurales que se han puesto y que se van endureciendo cada vez más con el tiempo. Las aguas de los cuerpos están muy alteradas. Al romper estas estructuras oculares, las aguas de los cuerpos se pueden volver a acomodar y cada humano volver a manejar la emocionalidad en su propio cuerpo como elementos, como una forma de vivirlos, pero no de contenerlos. Mucha gente estanca estas aguas a través de estas formas de control y va reteniendo, haciendo que sus cuerpos se vuelvan putrefactos y pesados. Algo que le quieras decir a las personas que vean esta forma de tu trabajo, que vean esta sesión. Sí, que hay muchas cosas en las que puedo estar acertado y en muchas otras que puedo estar equivocado, pero que al final, si mi herramienta resuena con su forma de trabajarse, puede ser una herramienta para que pueda destruir las formas de control. Aunque los números muchas veces controlan, también pueden descontrolar lo controlado. Ujú. Déjame con Federica. Fede, desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien, Margarita. Bueno, yo aquí veo el campo energético, bueno, veo mucho, es que he visto muchísimas cosas, pero digamos con lo que me preguntabas de la demencia, cómo se ve en el hombre y la mujer, lo que veo yo es que hay una grieta, se rompe la estructura, esta malla que tiene estas formas romboides, y cuando se rompen las mallas, cuando se rompen, si se rompen estas estructuras, la energía deja de fluir, ya deja de haber un movimiento continuo. ¿Y qué pasa? Que lo que hace el cuerpo se empieza a enfermar y la enfermedad lo que hace es ir en contra de la persona. Yo veo que los no son lo que yo no son los números como tal los que restauran, sino son las vibraciones que ejercen los números sobre los cuerpos que están de alguna manera se han roto este tipo de estructuras. Por ejemplo, Ujú, en el caso de la demencia, cuando la veo en el hombre, veo cómo se va creando una fractura que viene desde acá, como desde el centro de la frente, va bajando hasta la base de la columna y después ella va poco a poco como que va
bloqueando el cuerpo y la irrigación energética en su funcionamiento. En la mujer es diferente, porque en la mujer yo veo que inicia digamos, esta ruptura de esta estructura, empieza desde aquí, coge aquí, como va Ujú. recorriendo el contorno de la frente, llega aquí a la corona, va bajando la columna vertebral y después va bajando a las piernas. Pero lo que yo veo es que esta técnica Grabovoi, yo veo que es muy fuerte en el nombre. Grabovoi trae como una frecuencia que es la frecuencia cuando la persona conecta y lo que hace es que conectan como con la energía de esta persona y ahí es donde pues se van creando como este tipo de cambios. Pero lo que yo veo es que los números traen una frecuencia que o restauran, sanan, cortan, van transmutando, van amplificando. Por ejemplo, si conecto con el número 1, cuando yo veo, por ejemplo, un campo energético, veo esta estructura romboide y veo como hay ciertas partes que están rotas, que están interferidas, que no fluye la energía. Donde no fluye la energía se siente como oscuro. Es como si queda como un cortocircuito, como que ya la energía no es intermitente. Entonces, los números van actuando sobre el campo energético y van creando estas reestructuraciones. Entonces, cuando tú ves y proyectas este número 1 conectando con la técnica Grabovoi, hazte cuenta es como si el número 1 empezara a trabajar como una especie de expansión, como una forma elástica de hacer cambios en el cuerpo. El número 2, lo que veo es que va creando como si estuviera cosiendo fisuras en el cuerpo que han sido como grietas. Cuando conectas con el número 3, lo que hace el cuerpo es cuando está en depresión, el cuerpo va creando como una serie de energías en espiral que van haciendo que la energía se vaya dispersando por todas partes. Lo que hace este número es que él vuelve como a restaurar el orden en la función del cuerpo. El número 4 va trayendo como un orden, es como si el 4 trajera una energía que va actuando en forma de ondas y va restaurando todo aquello que es sutil y que va trabajando hacia lo más, digamos, hacia lo más profundo. El 5 veo que es una vibración que permite cortar energías porque es muy particular. Veo el campo energético y es como si encima del campo energético hubiera como un entrelazado y lo que hace el 5 es que se pueden cortar este tipo de, digamos, como de lazos energéticos. El número 6 tiene una capacidad de activar la energía sexual y de volver como una vitalidad al cuerpo. El número 7 trabaja con la visión. Es como si la visión se abriera mucho más. El número 8 trabaja con toda la energía, tanto central del cuerpo como la energía periférica, todo lo que ha estado acumulado y que oprime al cuerpo. Y este número lo que hace es expandir la energía, es como si la moviera en forma también de ondas. El número 9 tiene una capacidad de abrir, de conectar, es como si todo lo que pueda estar bloqueado en esta parte de la corona, el número 9 vuelve y restaura en estas formas geométricas de rombos, como si las puntas se hubieran quebrado, se hubieran roto, y lo que hace el 9 es volver a restaurar el orden y la energía en el cuerpo. Entonces, es básicamente también lo que se trabaja con este señor Grabovoi, son a través de las frecuencias de las personas. ¿Y el Es cero? importante lo que veo. El cero trabaja acá con el corazón. Lo que hace es manifestar una energía que va activando. Haz de cuenta, es como si se abriera una especie de portal, una conexión con otras dimensiones, porque lo que yo veo es que esta estructura geométrica no solamente la ves tú en una dimensión, es como si dentro de ella hubiera más, o sea, hay una malla dentro de una malla, dentro de una Ujú. malla, dentro de una malla, y así el cuerpo energéticamente se va manifestando en sus formas multidimensionales. Entonces, ahí lo que veo es que sí, empieza a haber unos cambios de energía vibracionales en el cuerpo. Ok. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ok, Ira. Justo lo que he estado observando, Ira, es cómo estas frecuencias, Ujú. estos números
esta forma en la que se manipula hacia él mismo y a su cuerpo, Ujú, y la forma con la que aprovecha el mismo movimiento de la Tierra, ujú, son distintas, son la misma, es como el mismo movimiento hecho a escalas de frecuencia diferentes. mm, Lo que yo observo, Ira, es que cuando lo hace a nivel personal, ujú, comienza desde el punto en el cuerpo, como creando a través de la imaginación la primera línea de números a partir del pecho hacia la espalda por el lado derecho y del pecho hacia la espalda por el lado izquierdo. No crea el ciclo completo desde un principio. El ciclo se completa a partir de la repetición, como si tarda en varias ocasiones el realizarlo para poder completar un solo ciclo. Cuando lo hace, o bueno, no lo hace, cuando aprovecha a nivel planetario, se tiene que esperar 3 ciclos de 3, como si para que sus códigos funcionen ujú. se necesita que se realicen 9 veces. 9 veces en un ciclo de 3 veces por cuerpo, hablaría de aproximadamente 27 días, 2 horas al día, 2 veces al día. Y esto resulta el cambio, o sea, hace que las líneas de los números que van hacia la espalda dejen de ser individuales para transformarse en una línea única, y esto va acelerando, al igual que le sucede a él, distintos puntos del sistema energético del cuerpo físico y también del sistema espiritual, por llamarlo de alguna forma, porque se observa cómo estas tendencias del pensamiento que van hacia las creencias, hacia lo fantástico y hacia lo inexplicable, también se mueven, como que si es necesario alterarlas para que funcione el ciclo en alguno de sus propósitos. No puede haber un pensamiento tan terrenal o terrestre ante estos códigos. Claro, y ahí me recuerda mucho esta teoría de Tesla, ¿no? 369, y que él de alguna forma también está moviendo estos ciclos de 369. Entonces, Sí. ok, entonces vamos a observar este 369 en nuestra forma energética, qué es lo que van representando. ¿Qué puedes ver, Fede? Mm. Bueno, de hecho, cuando iba canalizando, iba viendo imágenes de cómo él va trabajando energéticamente, y es como si estos espejos en determinadas fisuras que pueda tener la persona, él puede absorber cierta energía y mandarlo a este espacio planetario de donde él viene. O sea Ujú, que hay como una doble intención, ujú, porque está como esa desprogramación, vamos a decirlo así, impreso en los números de él, ujú. pero si la persona que se expone a esta numerología le da demasiado poder a la forma de los números, Ajá. es como si la vibración numérica del grupo numérico comienza a ser una ruptura en el campo energético y comienza a invadir. Y eso es mucho lo que sentía esto Margarita del peso del nombre de este personaje, que es como si va entrando al campo energético de la persona a través de la misma forma de vibración, en cómo la persona va apropiándose de esta forma. Es como si el número se espejara, pero la vibración del número solo tiene que estar vibrando como, como de frente. Y cuando la persona atrapa los números y lo trae hacia adentro de su campo energético, es cuando genera esta forma de invasión. Es como un virus de computadora, ¿no? Ajá, Ok, algo así. ok. Margarita. Bueno, yo cuando conecto con este 369 veo que él tiene su opuesto y es Ajá. una especie como una especie de espejo que tiene como dos formas de manifestación de energía.
Es una energía multiplicadora hacia los dos, digamos como hacia los dos niveles, como hacia los dos extremos, Ujú. porque tienen esta parte que la punta mira hacia arriba y cuando la punta mira hacia abajo, la energía se siente totalmente diferente. La energía cuando va como, va moviéndose y va transcurriendo en su movimiento, digamos, en la forma fluida en que tiene que moverse, haz de cuenta es como si las energías estuvieran en ciertos momentos opuestas, pero hay momentos en que las puntas se unen y la energía inmediatamente es manifestadora y hay un cambio de energía. El campo energético que tiene como este movimiento toroidal lo que hace es que cuando está en desorden o cuando hay como una interrupción de este fluir de energía, lo que hace es que este movimiento del cuerpo empieza a verse, se interrumpe, no fluye la energía y la energía tiende como a irse hacia adentro, es como si se consumiera y no se expandiera, tiende como a estar en un estado como y de interior como interior y después cuando vuelve a restaurarse, él vuelve a salir. Yo siento que es una energía que palpita, es una energía de creación, es una energía de manifestación y es una energía que va creando como un orden energético. Nico, Ira, ¿me escuchas? sí. Ira, la clave está en la forma y el simbolismo del número 9. A ver. Haz de cuenta, se ve así, ¿eh? Ujú, Cuando tú vas del 369 hacia la derecha, ujú, es 3 y 6 son 9. ujú, 9 más 9, 18, pero se carga el primer 9 creado por los primeros dos números y se transforma en un 27. ujú, Y luego, del lado izquierdo empieza 9 y 6 son 15 y 3, 18, pero se carga el 9 y vuelve a formar 27. Y ajá, cuando juntas el 27 es 2 y 7, 9. ujú, Es un simbolismo que tiene que ver con el movimiento, incluso la forma del mismo número, que es de abajo hacia arriba. Y es como si energéticamente esta fusión de los 3, 6, 9 que dan 27 para convertirse en 9, ujú, lo que están haciendo es que la energía venga desde la punta de los pies, ujú, suba, suba, suba y se recorra hacia la cabeza y de la cabeza se vuelva a regresar hacia el estómago. ujú. Entonces hay como una evaluación completa de todas las células del cuerpo y un regreso hacia la memoria del pecho y es ahí donde los cuerpos empiezan a cambiar, Ira, por esta como es como si creara un tipo de desdoblamiento que luego regresa hacia el mismo cuerpo. Es como si filtrara la información del cuerpo por todo su sistema y luego lo vuelve a insertar. Es así como se mueven sus códigos. Ujú. Ok. Y cuando lo vuelve a insertar, ¿qué va pasando? Cuando lo vuelve a insertar, Ira, cuando regresa a la boca del 9 hacia el pecho, Ajá. lo que regresa es una energía con memoria de lo ya habitado. Entonces, esta memoria que regresa y vuelve a introducirse va a los puntos específicos del objetivo del primer 369. Que, por ejemplo, voy a Ah, decir cualquier cosa. ujú, Digamos que es una cuestión de cáncer o que es una cuestión de una enfermedad que se encuentra en el vaso. ujú, Cuando empieza la primera frecuencia del 369, toda la información de eso va subiendo, se consume, se contrae y sube por todo el sistema energético hasta llegar a lo que llamarían el chakra que está por arriba de la cabeza, ajá, este meridiano que cargamos. ajá, Cuando se escupe por el meridiano, regresa y vuelve hacia el del pecho, que vendría ajá. siendo el del plexo, pero en ese tránsito que hay entre el chakra del meridiano fuera del cuerpo y el del plexo, la energía viene autoconsumiéndose. Ah, Cuando entra como pura y con la indicación directa de ir hacia el punto específico a donde tenía que ir. Pero en el 369 no le es posible ir directo. Tiene que haber este autoconsumo energético del mismo cuerpo, ok, como si eso hiciera que se desecharan como los objetivos equivocados. ok. Muy bien. Chicos, vamos a regresar. Desconectamos de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo. Regresamos. Respiran profundo.
regresan a su forma energética original, se sienten fuertes, grandes, dioses, creadores, poderosos, enérgicos, respiran profundo y abren sus ojos. ¿Cómo les fue? Bien, ¿Cómo se sienten? Bien, Bien. bien. sí, bien. ¿Qué tal? Muy interesante los números. Geométrico. Claro, porque al final de cuentas, esta programación es como una programación pues, de un sistema. Ujú. Y la misma programación se anula con el mismo sistema, pero estos mismos números o trabajan a favor o mantienen Continúa. o trabajan en contra. Mm, Entonces hay tres opciones. Entonces dependiendo de la intención van generando, los números son poderosos y son importantes desde la historia de la creación, desde la creación en la historia. Las letras, la carga energética de las letras se relacionaba con la carga energética y vibratoria de un número. Entonces, la frecuencia de la letra se cargaba con la vibración del número y hacían un complemento. Entonces, bueno, es importante Sí, observarlo. es mucha manipulación matemática, Ira, Claro, porque antes de desconectar, yo estaba viendo cómo en el mismo sentido en el que los códigos cuando están a favor hacen un 9, los sí. mismos códigos manejan un opuesto, pero el opuesto no necesariamente tiene que ser como lo entendemos, porque yo veía que el opuesto del 369 es el 123. 1 siendo la unidad del 3, 2 siendo las dos veces en que se puede dividir 6 y 3 siendo las tres veces en que 9 se puede dividir en 3. Y eso hacía que lo que yo vi era como si fuera al revés. Del plexo baja la energía hacia los pies para salir escupidos por el chakra raíz y vuelven a introducirse al estómago, creando un 6 Ujú. ahora, opuesto al 9. Y eso, si tú los ves 6 y 9 van creando el infinito Ujú. Se van amarrando. y se van amarrando. Y entonces es como no salir del mismo círculo. Este infinito nos lleva a esta forma de estar como encarcelados dentro de de esta, repetición. claro, Ujú. dentro Mm, de esta cárcel sin salida, aparentemente. Entonces, bueno, ahí está para el que los quiera observar, ver. Y bueno, mm. chicos, vamos a cortar aquí la grabación. Gracias a todos, nos vemos. Bye Bye. 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 Ok, entonces...